La nova taula està titulada com a Intervencions per al control, maneig del dolor persistent en geriatria i neurorehabilitació. En aquesta taula tenim dos ponents. Un és el Javier López Negrete Arenal, que és fisioterapeuta de la Unitat de Estrategias de Afrontamiento Activo del Dolor en Atención Primaria en Palencia, y ella nos hablará de las intervenciones multimodales para el manejo del dolor persistente en geriatría, perspectivas desde la fisioterapia. Bueno, primero agradecer la invitación, el estar aquí y poder hablar del dolor crónico. He estado antes, felicitaciones por las ponencias que ha habido en la primera mesa, y estábamos hablando de que hay muchos conceptos que luego también voy a repetir. Entonces, quizás son cosas importantes, como cosas biopsicosociales, ejercicio físico, y veis que en mi ponencia incluso hay algunas diapositivas que ya las han puesto. Entonces digo, igual estas cosas que hablamos tanto son importantes. ¿Vale? Yo vengo de Castilla y León, de la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico. Somos profesionales docentes, investigadores, pero sobre todo somos profesionales asistenciales. Estamos en atención primaria, que es donde creemos que tienen que estar este tipo de unidades, por la continuidad de cuidados y por las características que nos brinda la atención primaria para el cuidado de pacientes con dolor crónico. Bueno, vamos a seguir este esquema, ¿vale? Primero vamos a hablar de la epidemia del dolor crónico, porque está aumentando esta epidemia silenciosa, y luego hablamos un poco de las unidades, qué hacemos y qué enfoque tenemos. ¿Vale? Estamos en una época de crisis, guerras, políticas, cambio climático, alguna crisis sentimental también hay. Crisis económicas, crisis. Y también hay crisis del sistema sanitario, el peligro de la sostenibilidad del sistema sanitario, muchas listas de espera, ¿vale? En todas las comunidades autónomas, el sistema de pensiones, se está hablando mucho de cómo va a acabar el sistema de pensiones, que es insostenible, que hay que hacer un cambio importante. El envejecimiento, que ya se ha hablado aquí, ¿no? Las comunidades autónomas que más estamos sufriendo el envejecimiento somos Asturias, Galicia y Castilla y León en tercer lugar, pero un envejecimiento a nivel general del territorio, ¿vale? Y siempre pensamos que los grandes gastos sanitarios se producen en los grandes servicios hospitalarios, ¿no? Y eso es una percepción que tenemos porque no se miden resultados. Este estudio de Estados Unidos nos dice que donde más dinero se invierte es en dolor crónico, mucho más que en otras enfermedades como cáncer, SIDA, diabetes, ¿vale? Alzheimer, y que la crisis del sistema y la sostenibilidad también pasa mucho por el dolor crónico, que es donde más se invierte y donde muchas veces menos resultados tenemos, ¿vale? Que hablar de las bajas laborales, ¿vale? Que ya están suponiendo en España 15.000 millones al año, en Castilla y León están cifradas en 1.200 millones, y cada vez a edades más tempranas. El dolor crónico lo sufre más de un 20% de la población. En España se calcula que 9.200.000 padecientes de dolor crónico. En Castilla y León hablan de 500.000. Y el problema es que va en aumento. Cada vez vamos más y tenemos más dolor crónico. Los primeros estudios que se hicieron en España de Basols, 1996, nos habla de que el dolor crónico era un 11% y la edad media eran 65 años. ¿Vale? Los últimos estudios que hay del Observatorio Nacional del Dolor, vemos que el dolor crónico es un 25,9% y la edad ha bajado a 51,5%. Entonces, algo estamos haciendo mal. Lo más importante de todo no es el dolor, sino es el impacto que tiene ese dolor sobre las personas, ¿vale? En este estudio que se hizo en Estados Unidos han sacado un nuevo concepto que no es dolor crónico, es dolor crónico de alto impacto. Alto impacto quiere decir cómo afecta ese dolor crónico a la población, ¿vale? Porque está estudiado que hay un impacto social en la funcional social, en la funcional emocional, en la cognitiva y en la función física, que es la que tenemos siempre presente. Pero también hay otras funcionalidades
que nos dicen que se ven afectadas. Si nos ceñimos exclusivamente a la definición de la IAS de dolor crónico, pues prácticamente todos tendremos dolor crónico, ¿no? Es un dolor mantenido durante más de 3 meses. Pero lo importante es que nosotros trabajamos fundamentalmente con dolor crónico de alto impacto. Personas que el dolor es el protagonista de su vida. Estos estudios nos dicen que en España el 2,5% del Producto Interior Bruto se dedica al impacto económico del dolor crónico. El 89% de las personas con dolor crónico musculoesquelético tienen limitada su capacidad de trabajo, lo que supone, hablábamos antes del problema de las bajas e incapacidades. En Estados Unidos estos datos se cifran en un 3% del PIB, pero en Estados Unidos tuvieron un problema muy grande con los opiáceos. La pandemia la epidemia que hubo de opioides, con casi entre 80 y 100.000 muertes anuales, ¿vale? El 27 de octubre del 17, Donald Trump declara la emergencia sanitaria por consumo de opioides. Y en España no estamos aquí, afortunadamente, pero sí que estamos viendo que hay un incremento importante del consumo de la prescripción de fentanilo y de otro tipo de opiáceos. ¿Vale? A ver si no llegamos a estos ratios. Otra cosa que está estudiada es que el 68% de los pacientes atendidos por dolor crónico no están satisfechos con las intervenciones que se le han hecho, no está contento con el sistema sanitario, ¿vale? Y estos pacientes sufren un peregrinaje por distintos especialistas sin obtener una respuesta y van de especialista en especialista, a fisioterapia también, y nadie les acaba de dar una solución. ¿Por qué la prevalencia va en aumento? Bueno, pues hay varios factores. Uno de ellos es que es lo que más frecuente tratamos, porque es lo que más hay, dolor musculoesquelético, y lo que menos formación específica recibimos. Este estudio nos habla de los grados sanitarios y del estudio de fisiología del dolor en grados sanitarios. Como podéis ver, son horas muy escasas y es impactante que sean los veterinarios los que más fisiología del dolor tienen en sus grados sanitarios, ¿vale? Y además muchos de ellos son conceptos desactualizados, casi todos por la hasta posterior, al igual, y no se han actualizado los conceptos, ¿vale? Nuestra compañera en atención primaria en Valladolid, Lucía, hizo un estudio de 567 sanitarios y encontró una relación inversa. Cuanto menos conocimiento tienes sobre la fisiología del dolor y sobre el dolor, más posibilidades tienes de tener dolor crónico. Está estudiado también que los sanitarios tenemos más posibilidades de tener dolor crónico, ¿vale? Y, bueno, como dice Arturo Goicoechea, los neurólogos también tienen una tasa muy alta de migraña, ¿no? O sea que y hay mucha relación inversa de conocimiento. Esto lo demostró también hace años Caneiro con un estudio sobre pacientes que demostró que los pacientes que tenían menos conocimientos sobre fisiología del dolor eran los que más dolor tenían. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Esta infografía la hemos sacado antes, pero lo que nos preocupa a la humanidad es que cada vez las edades son más tempranas y estamos viendo ya dolor crónico infantojuvenil. En edades muy tempranas estamos ya viendo dolor crónico y esto es un problema. Y es un problema también para el envejecimiento, o sea, para las pensiones y para la sostenibilidad del sistema. Este estudio que se publicó en el Lancet son los países de la OCDE, entre ellos España, 37 estados, que hicieron un estudio de la relación cambios degenerativos con dolor crónico en la población. No nos sorprende la gráfica azul, porcentaje de lesiones degenerativas en las personas. A partir de 70 años el 100% tiene lesiones degenerativas, de 75. Si exclusivamente el dolor crónico se debiese al envejecimiento, como muchas veces estamos muy establecidos, que es el envejecimiento el que está provocando el dolor crónico, la gráfica de porcentaje con dolor crónico se ajustaría al desgaste, pero evidentemente no es así. La franja de edad, como hemos dicho antes, es entre 45 y 65 el mayor pico. Luego hay un pico por cuidados paliativos del final de la vida, pero lo que decíamos aquí, cada vez hay más dolor crónico infantojuvenil. ¿Vale? Claro, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué está aumentando esta epidemia también? El sistema está montado todo en base a pruebas diagnósticas. Si no hay nada en la imagen, no puedes justificar que tengas un dolor. Y al contrario, si tienes una imagen con mucho daño, te tiene que doler obligatoriamente. Todo el sistema montado con pruebas de imágenes más. Incluso hay muchos servicios en Castilla y León que para derivar a un especialista tiene que haberle hecho antes pruebas radiológicas, si no, no puede haber una derivación. Cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Hay muchos estudios, muchas revisiones con miles de pacientes
de personas asintomáticas, sin sintomatología, y que en estudios radiológicos presentan mucha alteración, pues, por ejemplo, estenosis de canal, hernias discales, lesiones, roturas completas del manguito de los rotadores, lesiones meniscales. Entonces, basar el diagnóstico exclusivamente en imágenes radiológicas, hay muchos estudios que dicen que no es lo más acertado. Son, como su propio nombre indica, son pruebas complementarias. Este estudio que se hizo en Estados Unidos, con una muestra importante, más de 400.000 pacientes, nos dice que solo habría que hacer pruebas de imagen entre un 5 y un 10% de lumbalgias. Las lumbalgias, la mayoría son inespecíficas, entonces la prueba diagnóstica, la prueba radiológica no nos va a aportar tanta información, ¿vale? En este estudio lo que dice es que los pacientes que se sometían a un estudio radiológico, a una resonancia en las primeras semanas, tenían más posibilidades de hacer una cirugía, 1,8 frente a 0,12, de tomar opiáceos, 35 frente a 28, pero también lo más importante es que a la larga estos pacientes que se sometían a estas intervenciones tenían más discapacidad que los que no lo habían hecho. Entonces, basar solo en el diagnóstico radiológico puede ser un error. ¿Por qué está aumentando la pandemia? Pues otra causa es las técnicas pasivas, ¿no? O sea, estamos siempre con técnicas pasivas a nivel médico, a nivel de fisioterapia también. Usamos mucha técnica pasiva y eso es algo que hay que hacer mirar y hay que hacer autocrítica. En algunas ocasiones, por supuesto, está muy bien y hay que hacerla, pero hay otros casos que la terapia pasiva no va a tener un impacto como esperamos. También otro problema que hemos tenido siempre es que hemos medido la intensidad del dolor. En este estudio, que hicieron en Estados Unidos, incluso aquí se planteó hacerlo en atención primaria, la quinta constante vital sería una escala EVA de dolor. Afortunadamente no se consiguió porque en Estados Unidos, que lo implantaron en algunos estados de Estados Unidos y en Canadá, vieron que era un fracaso. Exclusivamente centrarse en la intensidad del dolor lo que provoca es que el paciente tenga más dolor. Lo que hay que buscar es, como hemos dicho antes, funcionalidad. Inversamente proporcional, cuanto más funcionalidad tenga el paciente, qué cosas puede hacer, es cuando podemos empezar a tener beneficios. Pero centrarse exclusivamente en cuánto te duele, una escala EVA, en dolor crónico, es perjudicial. En dolor agudo puede ser muy beneficioso, en dolor nociceptivo o neuropático, pero en un dolor nociplástico puede ser contraproducente. También, bueno, lo que dicen las guías de práctica clínica, este monográfico de delante, muy interesante, en el que nosotros nos basamos. Las primeras líneas de tratamiento siempre habla de educación, que antes hemos hablado de educación, como os decía, conceptos que se repiten, ¿no? Ejercicio físico, suena también, igual hemos hablado algo de ello. Entonces, primeras líneas de tratamiento, educación y ejercicio físico. Volvemos a repetir estas cosas, ¿vale? Esto es un monográfico también que se publicó en Lancet sobre dolor crónico lumbar. Primeras líneas de tratamiento, recomendaciones en formato Gray, qué hacer, no hacer. Como veis, recomendaciones a hacer, consejo activo, educación, ejercicio, terapia cognitivo-conductual. Ya, segundas líneas de tratamiento que tienen que ser coadyudantes a primeras líneas, terapia manual, mindfulness, yoga, acupuntura, muchas de las técnicas que usamos nosotros. ¿Qué no hacer? Pues muchas cosas de las que se están haciendo a nivel de intervención en diferentes servicios hospitalarios. Los países que han hecho este cambio de enfoque activo, han pasado de un enfoque pasivo a un enfoque activo, han usado la educación, han empezado a implementar más el ejercicio. En dolor lumbar, es esta publicación, han tenido mejores resultados que los países que continuamos con técnicas pasivas en dolor crónico. Este estudio, que es de Suecia, hizo una relación entre el consumo o la administración de gabapentinoides y los problemas que ello conlleva en accidentes de tráfico, actos violentos, caídas. Entonces, muchas veces también estamos dando medicación, empastillando, incluso a personas mayores, con lo que ello, el riesgo que conlleva de una caída y de otras muchas cosas, ¿vale? Ha salido esta semana, se me ha olvidado editarle y tengo ahí, porque he hecho una captura de pantalla. Ha salido esta semana y nos dice, habla del tramadol en dolor crónico, consumo de tramadol en dolor crónico. Nos dice que los beneficios que son escasos no van a superar nunca los perjuicios que son amplios.
Entonces, hay muchos estudios ya que está diciendo en dolor crónico igual no es buena idea dar tramadol. ¿Vale? En dolor agudo sí puede ser, en dosis iniciales, para intentar mejorar la funcionalidad y retirarlo, pero mantenerlo durante, como vemos nosotros, pacientes que vienen con 10, 15 años de tramadol, no tiene ningún sentido. Es más, eso es ya más parte del problema que de la solución. Este estudio que se hizo durante 10 años en Estados Unidos, el doctor Dello, hizo un estudio a 10 años y ahora vamos a ver los resultados. Durante esos 10 años, 307% más de resonancias magnéticas, 423% más de opioides, 629 infiltraciones epidurales y 220 más fusiones vertebrales. Dolor crónico lumbar. Resultado, aumentó 5% la discapacidad. Si la solución pasase por eso, no aumentaría un 5% la discapacidad. ¿Vale? Esto ha salido el año pasado, también publicado. No hacer intervenciones invasivas, epidurolisis y rizolisis, en dolores lumbares crónicos. También nos lo dice otro estudio que dice no hacerlo. O sea que ya hay mucha evidencia, hay muchos estudios que están diciendo estas técnicas pasivas muchas veces crean más problemas que beneficios. Vale, ¿y por qué está aumentando la pandemia? Pues bueno, siempre hemos tenido técnicas de medicación, ¿no? Técnicas quirúrgicas, fisioterapias, técnicas pasivas. Siempre hemos intentado ir al tejido, nunca hemos ido a segmentos más superiores. Sí, estamos en el modelo patoanatómico. No hay una relación directa en dolor crónico, o menos importante de lo que se supone, del tejido, de la lesión en el tejido y las causas del dolor. No es un dolor mantenido en el tiempo. No es un dolor crónico no es un dolor agudo mantenido en el tiempo. Tiene otra fisiopatología diferente. Hay otras causas que hay que investigar. Lo que decíamos antes, todas las técnicas van por el asta posterior, la teoría de Melzack igual. Ya Melzack dijo en sus últimos años de vida que esta teoría era positiva para algunos dolores neuropáticos y para algunos dolores nociceptivos, pero que para el dolor nociplástico no valía. ¿Vale? Pero muchas de las técnicas que usamos van por esta vía y nos estamos olvidando, como decía antes, de segmentos corticales, segmentos medulares más altos que se está demostrando que pueden tener mucho más beneficio y más influencia a la hora de que el paciente mejore su funcionalidad. Bueno, la IAS dice que el dolor es siempre una experiencia personal, que está influenciada por diversos factores, lo dice la IAS, biológicos, que lo tenemos claro y es donde siempre nos hemos centrado, pero que también hay psicológicos y que hay sociales. ¿Vale? Antes ha hablado Carlos mucho también de esos factores sociales y también con los animales, la sociabilidad, que es muy importante. Y aquí la IAS lo está diciendo. El dolor y la nocicepción, lo dice la IAS, son términos diferentes. Hay veces que se intenta a la nocicepción darle otro concepto, pero lo dice la IAS, que son términos diferentes. Las personas, a través de la experiencia de vida, aprenden el concepto de dolor, o sea que cada uno tenemos uno diferente. Y, aunque tiene un fenómeno adaptativo, en ocasiones puede tener efectos perjudiciales sobre la función y sobre el bienestar. Puede ser un trastorno maladaptativo. Los últimos estudios que ya se están publicando de la IAS y de la Organización Mundial de la Salud nos están hablando afortunadamente ya que no hay que darle un enfoque tanto sobre la intensidad, sino sobre la funcionalidad. ¿Vale? Dejar de centrarnos tanto en cuánto te duele, sino qué puedes hacer. Hay muchas teorías del dolor y todas las que quedan. Estamos en pañales, estamos empezando y queda mucho por aprender. También es verdad que muchas veces, yo el primero, hacemos como un péndulo, ¿no? Pasamos de un modelo biomecanicista a un modelo neurocientífico, todo está en el cerebro. Hay una escala de grises que es donde, conociendo lo que podemos aplicar al paciente, es donde nos tenemos que ajustar. ¿Qué paciente tengo delante y dónde tengo que ir en esa escala de grises? Para darle a ese paciente la mejor oportunidad para su recuperación. No está todo basado en el cuerpo, en las lesiones corporales que pueden influir y tampoco todo es neurociencia. ¿Vale? Aquí podéis ver todo lo que influye. Ahora, todo lo que influye en un dolor lumbar, ahí lo veis, todos esos puntos son los que tienen una influencia sobre un dolor lumbar crónico. Entonces, pensar que solo con una cosa vamos a solucionar el problema, un dolor crónico, parece difícil. ¿Vale? Somos un organismo complejo, influyen muchas cosas sobre el dolor. Y tratar el dolor es difícil. Nosotros siempre decimos que tratamos personas,
que no tratamos dolor, tratamos personas con dolor. Y lo que tenemos que ver es el sufrimiento que está provocando en esa persona ese dolor. Aquí se habla ya claramente de factores culturales, factores sociales, factores afectivos, emocionales, físicos, personales, existenciales, espirituales. Habría que intentar abarcar todas las traviesas de ese paciente para intentar obtener los mejores beneficios. El cambio de paradigma es de un modelo paternalista, yo te digo y tú haces, a un modelo que el paciente es el centro, el paciente tiene que descubrir qué es lo que mejor le viene, tú le guías, evidentemente. Un modelo basado en los tejidos exclusivamente en el dolor crónico a un modelo holístico, el paciente es todo, es un conjunto, no podemos dividir al paciente. Un modelo pasivo, intensidad de dolor, a un modelo activo, el paciente tiene que ser la parte activa del tratamiento para mejorar su funcionalidad y su calidad de vida. Nosotros los pacientes lo primero que nos dicen siempre es he perdido calidad de vida. No te hablan de su dolor tal, sino cuando ya vienen con dolor crónico hablan de que su calidad de vida es muy baja. Bueno, y vamos a hablar un poco ahora de las unidades. A ver qué se me ha ido. ¿Vale? Ahora hablamos de las unidades, en la segunda parte de la ponencia. Nosotros tenemos 4 pilares. El asistencial es el más importante, docente, investigador y gestión. Nuestros compañeros, Federico y Miguel Ángel, son los que empezaron en 2017 con estos enfoques en el Centro de Salud de Valladolid. Hicieron un ensayo y tuvo mucho éxito y entonces a raíz de ahí pues la Consejería de Castilla y León afortunadamente fue implementando estos servicios porque los números salían. Ellos tuvieron el valor de mirar para otro lado cuando todos estábamos haciendo determinadas técnicas para dolor crónico. Ellos dijeron por aquí no hay que ir, parece que esto no funciona, hay que hacer otras cosas. Hicieron el ensayo y salió mucho más positivo de lo que se esperaba. Como hemos dicho antes, en Lancet hay un monográfico muy importante que nos dice primeras líneas de tratamiento, educación y ejercicio. También tenemos del British Medical Journal que nos dice 44 guías de práctica clínica y saca estas conclusiones. ¿Qué es lo que hay que hacer en un paciente con dolor crónico? Asegurarse de que la atención esté centrada en el paciente, descartar banderas rojas, evaluar los factores psicosociales, utilizar selectivamente pruebas de imagen, realizar un examen físico, registrar la progresión del paciente. 7 y 8, educación y ejercicio, actividad. Terapia manual como complemento, segunda línea de tratamiento. Proporcionar tratamientos no quirúrgicos de alta calidad antes de la cirugía y procurar que el paciente se mantenga activo. ¿Vale? Todavía, en algunos casos, como decíamos antes, se está recetando reposo. Aunque parezca mentira, ¿no? En muchas lesiones que dices, es que el reposo va a ser más perjudicial que beneficioso. Evidentemente hay lesiones que sí que habrá que recomendar reposo. Lo que decíamos antes, el organismo es un sistema complejo y para ello nosotros lo que estamos haciendo ahora es fenotipar a los pacientes, ¿vale? En la primera consulta hacemos una fenotipación, intentando quitar un poco las etiquetas diagnósticas, que es difícil, los pacientes vienen muy convencidos de sus etiquetas diagnósticas, intentan desmontar eso con la educación también, fenotipar al paciente y en función de los diferentes componentes y de las esferas que hemos dicho antes, de las capacidades funcionales, física, evidentemente, pero social, emocional y cognitiva, ver en qué tipo de terapia le podemos encajar para que tenga el mayor beneficio. Fenotipos en base a sus capacidades, como hemos dicho, y tenemos 3 tipos de programa. También pensar que desde una disciplina, algo tan complejo como estamos exponiendo aquí, se puede abordar solo con fisioterapia, por ejemplo, sería un poco pretencioso. Entonces, tenemos claro que los equipos tienen que ser transdisciplinares, interdisciplinares. Afortunadamente, en Valladolid ya llevan mucho tiempo con equipos interdisciplinares y transdisciplinares. Nosotros en Palencia ya hemos conseguido, gracias a la gerencia, tener médico de familia, psicóloga y enfermera, aparte de 4 fisioterapeutas que somos. Pero ya somos conscientes de que solo los 4 fisioterapeutas hay muchas cosas que estamos diciendo de este paciente con dolor crónico que no vamos a abordar. Necesitamos otras disciplinas. Debido a estos pacientes tan complejos, tenemos que hacer programas de tratamiento. Lo que nosotros buscamos es cambios en el estilo de vida. También se ha hablado de esto. Cambiar el estilo de vida de los pacientes. Hay estudios que dicen que para que haya unos cambios en el estilo de vida no vale con darle una charla de 10 minutos, no vale con darle una hoja, sino que eso requiere por lo menos entre 10 y 12 semanas como mínimo. Nuestros programas son el mínimo de 12 semanas en adelante dependiendo de la funcionalidad de los pacientes.
¿vale? En Castilla y León ya estamos en casi todas las provincias. Nos faltan Zamora, Ávila y Segovia. Hay un compromiso de la Consejería que antes de que acabe esta legislatura lo van a poner, van a implementarlo. Entonces, afortunadamente, nosotros en Castilla y León ya este tipo de unidades vamos a tenerlas en todas las provincias. Y poco a poco iremos abarcando a toda la población. En Valladolid lo están haciendo en la unidad, pero no solo en la unidad. Lo hemos implementado en las guías de práctica clínica de los centros de salud, está en la cartera de servicios. Se está haciendo también en 25 centros sanitarios, en zonas de salud. En Palencia estamos en todas las zonas de salud también. Tenemos 5 grupos a la vez. Ellos tienen mucho más porque es más grande la población. Pero bueno, lo que quiero decir es que esto no es solo en las unidades. También estamos implicando al resto de compañeros de atención primaria. ¿Vale? El nivel 2 y 3 sí que es verdad, cuando los pacientes están más afectados funcionalmente, sí que les tratamos en la unidad, pero el nivel 1 contamos con la colaboración de los fisioterapeutas de los centros de salud. Esta infografía de una guía de práctica clínica australiana, que es donde empezaron allí Baddeley y Mosley, pues es muy importante para nosotros. Esta se la ponemos a los pacientes y es el pacto que hacemos con ellos. Comprender el dolor, ¿vale? Y que lo último que posiblemente desaparezca es el dolor. El dolor comienza a disminuir al final de la espiral. Es importante que ellos entiendan esto porque el paciente que pretenda que desde la primera semana desaparezca el dolor no lo va a fracasar, evidentemente. Entonces, se lo ponemos mucho, acordaos de esto. Hay que hacer muchas cosas antes. No podemos, ojalá hubiese una pastilla, pues se la daríamos a todos, toma, y desaparece el dolor. Pero no existe, desgraciadamente. ¿Vale? También hay estudios que hablan de que la educación en neurociencia del dolor disminuye la discapacidad, disminuye el catastrofismo, disminuye la quirofosofobia y disminuye la discapacidad. Entonces, lo primero, como hemos dicho, es educar al paciente, ¿vale? También Butler, que fueron los primeros, Butler y Mosley, pero Butler dijo que solo la educación, exclusivamente la educación, se queda corta para este tipo de pacientes, que hay que hacer también ejercicio. O sea, solo con la educación no conseguiríamos tantos beneficios. En la educación no es solo dar una información, no es dar unas charlas, no es dar la chapa al paciente, es que el paciente se implique, motivarle, crearle ganas de aprender, cuestionarle sus conocimientos, lo que él tiene, que a veces está confundido, cuestionarse, lo que él se lo cuestione, para intentar abrir una ventana y poder entrar en ese paciente y que obtenga ese beneficio. Butler decía que cualquier persona puede comprender los mecanismos fisiológicos del dolor, que no hace falta ser Einstein, ¿vale? Y que los pacientes, en este estudio que hicieron Mosley en Australia, que los pacientes solo con educación, en este estudio que hizo, la neuromatriz del dolor, y solo dándole educación consiguió que disminuyese la educación. Aunque luego nosotros también hacemos ejercicio, este estudio lo hicieron allí, pero nosotros hacemos también la segunda parte. La cognición puede modular la percepción del dolor, nos lo dicen estos estudios, ¿vale? Entonces, la educación es un proceso de aprendizaje, es complejo, no se consigue en una charla, en una hora, necesita su tiempo y es muy importante también, como hemos hablado antes y se ha hablado ya otra vez, motivacional, ¿no? Que el paciente esté motivado para el cambio. Y muchas veces también esa parte depende de nosotros de motivar al paciente para intentar que provoque ese cambio. En los estilos de vida, que es lo más importante. Otra de las cosas que dice la guía de práctica clínica es el ejercicio. Volvemos a hablar otra vez del ejercicio. Si tuviéramos una pastilla que reemplazase los beneficios del ejercicio, pues nos tomamos 2 o 3 y ya está, fenomenal, pero creo que no os digo nada nuevo diciendo que no existe esa pastilla. Si no os la daba ahora mismo. Entonces, pacientes con dolor crónico suelen ser sedentarios, volvemos a hablar de lo mismo, el riesgo de aumento de comorbilidades, enfermedades metabólicas, hipertensión, cardiovasculares, necesitan recuperar el ejercicio, necesitan recuperar su actividad y volver a hacer una vida normal. Esto también lo hemos visto, ¿vale? Pacientes, las recomendaciones sobre el ejercicio. Hay muchas guías de práctica de ejercicio, de cómo implementar ejercicio, ¿no? 70% del RM, muchas guías de cómo podríamos hacer ejercicio. Sería un buen objetivo final, pero para pacientes con dolor crónico está demostrado que en pacientes sanos que inician ejercicio hay sustancias endocannabinoides,
dopamina, has hablado antes, serotonina, cannabis, endocannabinoides que provocan un beneficio del ejercicio y que el paciente se sienta bien haciendo ese ejercicio, entonces quiere repetir. Pacientes con dolor crónico, puede ser que ese ejercicio, si solo nos basamos en la condición física, no tenemos en cuenta las otras condiciones, solo exclusivamente teniendo en cuenta la condición física y mandando el ejercicio, por ejemplo, una tabla, en paciente con dolor crónico, una tabla de ejercicio, como se pretende hacer con la receta deportiva, que estaría muy bien para pacientes sanos, pero no para pacientes con enfermedad, lo que podemos provocar, en vez de una hipoalgesia inducida por ejercicios, podemos provocar una hiperalgesia inducida por ejercicio. Y esto lo estamos viendo mucho en las unidades, pacientes que vienen, no es que me han dado esta tabla de ejercicios, o he estado yendo a hacer esto tal, y estoy peor. No se están produciendo los beneficios del ejercicio, pero sí los perjuicios. Y esto es importante tener en cuenta las funcionalidades del paciente para ver cuándo puedes o no introducir el ejercicio y qué tipo de ejercicio, claro. Es muy importante, como decíamos, en estos pacientes que no están preparados para hacer ejercicio, darles previamente una educación. En este estudio nos dice que están influenciados por factores psicosociales, miedo al movimiento, catastrofismo, creencias que influyen en la falta de hipoalgesia. ¿Qué tenemos que hacer? Educarles, darles información, que ellos entiendan qué es lo que está pasando para que sí vayan a tener el beneficio del ejercicio. También estamos hablando ya mucho de enfoque biopsicosocial. También se están estudiando los enfoques que para mandar ejercicio y prescribir ejercicio hay que tener en cuenta también un enfoque biopsicosocial y no exclusivamente, como hemos estado haciendo mucho, un modelo biomecánico que nos puede provocar más perjuicio que beneficio. Es importante también determinar cuáles son los mecanismos que provocan el dolor en ese paciente. Podemos tener un dolor nociceptivo, neuropático o nociplástico, pero casi siempre hay un factor mixto. Intervienen varios de estos mecanismos. Lo importante sería intentar determinar cuál es el principal para, en esa escala de grises, darle a ese paciente lo que más beneficios le puede provocar. También está demostrado que el ejercicio tiene importantes beneficios sobre ansiedad, estrés, regulación emocional, depresión. O sea que el ejercicio está más que demostrado que también tiene una influencia sobre la salud mental, que mejora las funcionalidades emocionales. Demostrado también que el beneficio produce unos cambios funcionales y estructurales en el sistema nervioso central, que revierte los cambios que se están provocando con la falta de movimiento por el dolor crónico. El ejercicio puede tener una intervención de neuroplasticidad, ¿vale? Plasticidad cerebral, activando sobre las esferas que hemos dicho que quedaban afectadas, puede tener una mejora del nivel cognitivo, de la memoria, de la emoción, de la función social. Y también es muy importante, y esto nosotros sí que le dedicamos tiempo en la primera consulta, a buscar alteraciones somatosensoriales, como por ejemplo en este paciente, una alodinia, tenían presentado una alodinia en el hombro derecho. En la primera consulta nosotros dedicamos una parte a buscar alteraciones somatosensoriales porque los pacientes tenemos comprobado que empiezan actividad con alteraciones somatosensoriales pueden tener un perjuicio, incluso estar peor. Habría que buscar alteraciones somatosensoriales para intentar revertirlas primero y una vez que el esquema corporal y el paciente ya no presenta alteraciones somatosensoriales como alodinia y hipoestesia, empezar a hacerle educación y ejercicio. Pero antes de ponerle en los programas hay que hacerle tratamiento individual. Esta paciente tenía una alodinia en el hombro, lo habéis marcado de negro. Se hizo un tratamiento exclusivamente somatosensorial, no hubo ningún otro tipo de terapia. Cuando desapareció la alodinia se introdujo ejercicios de lateralidad, de imaginería motora, y este paciente, sin hacer un abordaje clásico, vamos a decir, de movilización de ejercicios, recuperó buena parte de su arco de movimiento en el hombro, simplemente recuperando su esquema corporal. También hay pacientes con fatiga, con dolor crónico, fatiga crónica. Estos pacientes, pues si les metemos en un programa y les mandamos ejercicio, les vamos a machacar.
no están preparados para esto. Entonces hay que también hacer terapia individual, TDCS, magnetoterapia, también hacemos imaginería motora, realidad virtual, ¿vale? Previa tratamiento individual para luego intentar enfocar a estos grupos. Los programas están publicados, los programas que usamos en la unidad están provocados, van muy enfocados siempre, como hemos dicho antes, al cambio de estilo de vida, que el paciente entienda que tiene que cambiar sus estilos de vida, que las técnicas pasivas no le van a proporcionar ese beneficio. Y nos sorprendió gratamente el año pasado este estudio que publicó la EFIC, la filial de la IAS, de la Sociedad por el Estudio del Dolor, en el que dijo que los pacientes que están en fase precontemplativa o contemplativa, digamos que no están preparados para la acción, hay que darles primero educación, darles consejo antes de empezar el ejercicio. Esto lo dice la EFIC en este artículo. Es lo que hacemos nosotros, previo al ejercicio, hacer educación. Bueno, está basado en la medicina basada en valor, que son el paciente, centrado en el paciente, preferencias del profesional, costo-efectividad, pero también ahorro de efectos secundarios, ¿vale? Sería la cuarta pata de la medicina basada en valor. Este estudio que se hizo en Reino Unido, en Inglaterra, con 573.000, una buena muestra, y se vieron que con este tipo de enfoques de educación y ejercicio se consiguieron bajar, no lo veo, pero un 63%, se ve mal, un 63% las intervenciones quirúrgicas, un 74% las pruebas de imagen, un 62% el consumo de opiáceos y un 64% también las infiltraciones o intervenciones epidurolisis o demás. ¿Vale? Entonces, nosotros somos agentes de salud, no agentes del bienestar, sino agentes de salud. Nosotros consideramos que tenemos que estar en una atención primaria por las características de atención primaria, que es una promoción y prevención de la salud, son cambios de estilos de vida, se necesita tiempo, se necesita continuidad de cuidados. A nivel de primaria creemos que es donde mejor podemos tener estas oportunidades. La otra parte es la docente. Bueno, hemos ido sobre todo Fede ha estado en 1000 sitios, por España prácticamente en todas las comunidades. Ahora estamos yendo también a Sudamérica, Argentina, Colombia y Uruguay, con la intención siempre de intentar implementar estas unidades, ojalá en todas las comunidades de Castilla y León, o sea, de España y, bueno, y en Sudamérica, pues también. Ojalá haya aquí, yo creo que todavía no hay en Cataluña, ¿no?, unidades de afrontamiento activo, pues ojalá ya dentro de poco. Y luego la investigación, está muy bien pues todas las cosas que se han publicado desde la unidad. Lo importante son los datos. Los datos para, como decían antes, convencer a los gestores, que son los que tienen que invertir en estas cosas, y los gestores, cuando tú vas con datos, es cuando les interesa lo que les estás contando. Si vas a contarle algo sin datos, dice, bueno, me parece fenomenal, pero no me cuentes rollos. Ahora, con datos es cuando empiezan a cuestionárselo, ¿vale? Es una investigación pragmática, usamos paciente real, los pacientes que tenemos en la unidad, ¿vale? Constante evaluación. Lo más importante para nosotros, como decía Miguel Ángel, los pacientes, ¿no? Los agradecimientos que tenemos de los pacientes, que salen bien las cosas, que recuperan su vida, que aumenta su calidad de vida, y muchos pacientes que dicen, vuelvo a ser yo, esta persona no era yo, era otra persona. Y para nosotros lo que más nos gratifica es ver pacientes que habían perdido su vida y pueden recuperarla. Miguel Ángel, bueno, pues nos dejó hace unos años, desgraciadamente, y este año le volvemos a rendir un homenaje en el segundo Congreso Internacional, que es la semana que viene en Castilla y León, de afrontamiento activo del dolor. ¿Qué puede ser el afrontamiento activo del dolor? Pues bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? Salutogénesis, escucha activa al paciente, empatía, investigación, funcionalidad, pero lo más importante, que el dolor deje de ser el protagonista de la vida de muchas personas. Esto sería imposible de conseguir sin un montón de compañeros de atención primaria, no solo fisioterapeutas, médicos, investigadores, enfermería. O sea, lo que decimos es un enfoque transdisciplinar. Tiene que haber muchas disciplinas que aborden este problema tan complejo.
¿Estás preparado para el cambio de paradigma? Pues manos a la obra. Muchas gracias.